Estamos llegando ya al fin de semana y claro, hoy es, ¿qué día es ahora? Viernes 24 de marzo. El mes se acaba, ¿ah? Ha volado el mes, es decir, primer trimestre marchó, marchó el primer trimestre de este año 2023. En medio de un invierno crudo, muy crudo, ha llovido, problemas en Quito. Acabo de ver algunos reportajes y la avenida Conquistadores, esta que acabaron supuestamente recién de arreglarla, pues está provocando mucho accidente, mucho inconveniente. Los adoquines ya se están saliendo. ¿Se pueden imaginar? Creo que es una semana de inaugurada la repavimentación, podría llamarse, no sé, o la recomposición de esta avenida, pero ya los adoquines de la avenida Conquistadores se están saliendo. Y para evitar que esto suceda, seguramente alguien del municipio con una genial idea entre comillas, ordenó que se arroje grava en el adoquinado. Y esta grava, al estar lloviendo, pues está ocasionando accidentes de tránsito. Un carro en la noche de ayer se volcó justamente en la entrada de este puente que conecta la avenida Conquistadores para salir a la Simón Bolívar. Esta grava con la lluvia torna al piso resbaladizo, pues, evidentemente. Esa no es una medida técnica, es una medida antitécnica. El municipio debe ir de inmediato con estos carros que arrojan chorros de agua muy potente a limpiar esa grava. Y si los adoquines están saliendo, pues a arreglar el asunto. Porque no puede ser que una vía que dijeron que iba a durar como 15 años, a la semana ya esté dañándose y provocando siniestros de tránsito, que en este caso no es por la impericia de los conductores, no, no, no. Trata de un manejo antitécnico de algunas fallas que eventualmente pueden existir siempre, ¿no? Y que se solucionaron de manera incorrecta, arrojando, como acabé de escuchar, grava en la calzada, provocando que los carros patinen con mucho más peligro cuando está lloviendo. Y esto, como insisto, no puede ser. A ver, a las autoridades del municipio les pedimos, por favor, que vayan, y solucionen de manera inmediata este asunto, porque puede haber consecuencias fatales. Es que la gente baja a estas horas de la mañana y en horas de la noche, va muy rápido a veces. También es cierto que la gente debe manejar con mucho cuidado, sí, pero si a esto se añade la situación de la lluvia y la grava humedecida por la lluvia, evidentemente las posibilidades de un siniestro de tránsito se multiplican, pero por cientos. Municipio, por favor, atienda esto que viene a ser una emergencia. Y la lluvia no ha cesado, ¿no? En la ciudad de Guayaquil sigue la lluvia, con menos potencia, pero sigue. Ayer Guayaquil desnudó la situación por las que atraviesan varias provincias ecuatorianas. Y también desnudó la incapacidad que tienen algunos gobiernos seccionales para enfrentar situaciones tan básicas, tan concretas, como por ejemplo esto del alcantarillado en la ciudad de Guayaquil, porque que Guayaquil se inunde ya no es cuento de última data, no. Eso pasa cada invierno. Y entonces es al menos lógico que en estos 30 años de la administración social cristiana, al menos lógico digo, lo menos que podrían haber hecho es dar una solución, pero urgente, al sistema de alcantarillado, para que haya un desagüe apropiado cuando caen los tremendos aguaceros que por ser litoral evidentemente caen. Pero eso no ha habido. En 30 años no ha habido. Lo recuerdo desde muy joven, cuando yo era periodista de Radio Quito y de Radio Democracia. Yo cubría y hacía contacto, porque fui también corresponsal de CRE, cubría y hacía información sobre el puerto principal. Y siempre este ha sido el grave problema de Guayaquil: inundaciones por doquier. Es decir, nunca se dio solución al tema alcantarillado. Lo que sí sucedió en alguna manera en Quito. Sí, el alcalde Paco Moncayo, lo recuerdo bien, hizo esta obra que muchos la denominan invisible, pero que es importantísima. Claro, el alcantarillado es en el subterráneo, en el subsuelo, pero es una obra fundamental para evitar desgracias, para evitar inundaciones, que no ha sucedido
en la ciudad de Guayaquil, que es un puerto y una ciudad principal, no solo del Ecuador, sino de América Latina, porque es un puerto. El Golfo de Guayaquil sirve de puerto para muchas cosas muy importantes, ¿no? Hace falta entonces que, ojalá, la nueva administración que se posesionará o posicionará también del cargo en la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal, asuma esto con una agilidad que el caso amerita, porque está viendo lo que resulta de la inoperancia, de la inacción. Entonces hay que entrar a resolver el problema de raíz, comenzar a trabajar en un sistema de alcantarillado en el puerto principal que evite que cuando hay lluvias fuertes, cuando hay una situación climatológica muy grave como la que está enfrentando el puerto principal, la ciudad prácticamente se convierte en un río, totalmente, en todo lado, inundaciones por todo lado en la ciudad de Guayaquil. Valía la pena y era necesario, mejor dicho, hacer este comentario. Aquí sí cabe el término, no, valía la pena, porque es una pena ver cómo la gente tiene que sufrir cuando se producen lluvias incesantes, ¿no? Y para colmo de males, sin transporte público el día de ayer. Ahora se conoce que se ha reanudado este servicio y qué bueno que eso haya sucedido, porque imagínense, aparte de todo lo que tiene que soportar Guayaquil, porque allí sí que pasa de todo, es la ciudad más violenta, se inunda, hay asesinatos, sicariato, no hay un día que no haya muertos en la ciudad de Guayaquil, no hay un día, como no hay un día en que no haya asaltos, robos, extorsiones, secuestros, acá en la ciudad de Quito también, y en varias ciudades del país, yo diría en todo el Ecuador. Esto es tremendo. Claro, los focos son Esmeraldas y la ciudad de Guayaquil y Santo Domingo de los Áchilas, como ya lo señalábamos el día de ayer. Pero también sucede de manera increíble y alarmante en la ciudad capital, en Cuenca, en Loja, bueno, en todo el país sin que nadie dé soluciones. El día de hoy quiero centrar en los próximos minutos, luego de un momentito nada más, un comentario sobre lo que ha sido este impasse entre el gobierno del Ecuador y Argentina a propósito de la supuesta huida de María de los Ángeles Duarte, exministra del gobierno del presidente Correa, no de gobierno, de obras públicas, perdón, del gobierno del presidente Correa, ¿no? Este impasse que solo de escuchar al ex embajador Fuchs, cuando le entrevistamos aquí en Radio Pichincha, yo hasta ahora no logro reaccionar de cómo puede ser posible de que haya un manejo diplomático catastrófico por parte del régimen, por parte del canciller y de varios funcionarios de presidencia. Una agresión increíble que habría sufrido el ex embajador Fuchs. Vamos a pasar un extracto muy pequeño de la entrevista luego de un momentito para analizar esta temática. Antes, quiero ponerles un tuit que circuló de la autoría del doctor Jorge Acosta. Por favor, pongamos eso, mi querido Estevitan, en pantalla. Miren y lean esto para que no se diga que nos estamos inventando. Esto es lo que dice Jorge Acosta. Y esto debe llamarnos la atención, pero de manera importante y debe preocuparnos a todos los ecuatorianos. Ustedes conocen quién es Jorge Acosta. Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, es un analista, es un jurista muy destacado, lo entrevistamos hace 2 días aquí en Radio Pichincha. Él señala que el embajador Andrés Vallejo, que es el embajador de Ecuador en España, fue visto, dice, este tuit es de día de ayer, fue visto en el restaurante La Pescadería de la Wimper, aquí al ladito de Radio Pichincha Universal nomás, en amena charla con Enrique Herrería Bonet, juez de la Corte Constitucional. Repito, fue visto en amena charla en la pescadería de la Wimper con Enrique Herrería Bonet, ¿no? El chino Herrería le dicen a este señor, que es juez de la Corte Constitucional, en cuyas manos, entre otros jueces, está el futuro del juicio político al presidente Guillermo Lasso. No olvidemos, dice el mismo Jorge Acosta, que Vallejo y Herrería tienen un común origen político, así es, la izquierda democrática. Vallejo ahora es embajador de Ecuador en España y Herrería es hoy juez de la Corte Constitucional. Creo que
cambió de orientación política, porque aquí los políticos se cambian en camiseta. Creo que, no estoy seguro, estuvo afiliado en algún momento al Partido Social Cristiano, pero esta relación nos hace coincidir con el doctor Jorge Acosta, ¿no? Esta es una misteriosa conducta, ¿no? Porque el despacho de Vallejo, dice el mismo Acosta, es en Madrid, España, por lo que su presencia en Ecuador es llamativa, por decirlo menos. Llega en el momento del juicio político y se lo capta junto a su coideario, casualmente, juez de la Corte Constitucional. A ponerle ojo a esto. El señor Vallejo, el señor Andrés Vallejo, evidentemente debe haber venido a conversar con Herrería Bonet sobre el tema del juicio político. Y habrá que estar atentos a cuál eventualmente va a ser la postura y la posición que tome el señor Herrería Bonet. Habrá que estar atentos. Es que en este país cuentan y valen las suspicacias, ¿ah? Pongámosle mucho ojo ecuatorianos y ecuatorianas, porque a mí no me cabe duda que la Corte no va a tomar una decisión jurídica ni cosa por el estilo. En su momento tendrá que tomar una decisión política, porque si lo hiciese ajustado a derecho, el juicio va porque va. Es decir, se han cumplido los procedimientos al parecer, ¿no? en la Asamblea Nacional. Pero estos diálogos, medios extraños, medios ocultos, tienen que ponernos a pensar. Vallejo y Herrería dialogando. ¿Quiénes más representantes del gobierno o afines al gobierno estarán dialogando o presionando a los jueces de la Corte Constitucional? Segundo tuit que circula, una publicación en Facebook, por favor, pongámosle. Se trata del caso de la señora Sichel. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Sí, el portal Blanco y Negro señala que por orden de un juez, la Presidencia de la República tiene 15 días para presentar la información relacionada con los gastos de Karen Sichel, es ex subsecretaria jurídica de la Presidencia durante la campaña de la consulta popular. Es decir, la señora Sichel, quien salía en varios medios de comunicación, con una campaña muy sostenida, muy dura, muy potente, a favor del sí en la consulta popular, pues tendrá que informar y presentar los justificativos de los gastos que se hizo en esa campaña, que deben haber sido muy onerosa. A estar atentos también de este proceso, porque se gastaron plata del Estado ecuatoriano en una campaña por el sí en la consulta popular, pues. ¿Y esa plata de quién es? Esa plata es de nosotros, de los ecuatorianos, y estaba prohibido gastarse la plata en campaña electoral, mucho más a favor del régimen. Estaba prohibido, no se lo podía hacer. Para eso sirve la Contraloría, por ejemplo, para controlar justamente este tipo de gastos que no son precisamente lícitos. Entonces, la señora Sichel tendrá que presentar en los próximos días los debidos justificativos. Dicho esto, señoras y señores, vamos en estos últimos 7 minutos rapidito a comentar el tema de la relación diplomática entre Ecuador y Argentina, que se agravó por la supuesta fuga, porque el ex embajador Fuchs fue muy claro en señalar que no fue una fuga, porque jamás Duarte estuvo detenida, estuvo presa, estuvo allí en calidad de circular libremente, porque el Ecuador no concedía el salvoconducto para que Duarte no salga del país, para que Duarte salga del país. Y hay una falla ahí en el manejo diplomático y la señora Duarte se convirtió en una suerte de rehén y no podía salir del país. Estaba detenida arbitrariamente, pero la embajada no la consideraba así y por lo tanto tenía libre movilidad. En medio de esto, de pronto la señora Duarte desaparece, no había vigilancia policial al parecer, y comienza todo un conflicto, un altercado diplomático que mantiene enfrentado en una pelea a los presidentes de las repúblicas de Ecuador y de Argentina, Guillermo Lasso y Alberto Fernández, quienes se han peleado, permítame ser coloquial, se han peleado por carta en varias ocasiones, en un intercambio que ha sido, como ustedes conocen, ventilado por las redes sociales. Llevan ya una semana cruzándose acusaciones,
ya han retirado sus respectivos embajadores, en el que es uno de los momentos, sin lugar a dudas, más tensos de la relación entre Argentina y Ecuador y que ha sido abordado ya inclusive por los medios internacionales como diario El País de España. El embajador Fuchs reveló en este noticiero, en Punto Noticias, primera emisión, que fue maltratado en una reunión, ¿no? Fue maltratado, fue insultado previamente a su expulsión del país por varios funcionarios. Él señaló que fueron siquiera unos 8. El propio Fuchs contó en una entrevista aquí en Radio Pichincha que el secretario de la presidencia lo increpó al grito de los argentinitos, lo tenían todo armado. Puede haber semejante relación, semejante manejo diplomático. Qué falta de tino, qué falta de sindéresis, qué falta de coherencia. Se trata de una relación de dos países hermanos que debía ser abordada en esos cánones, en esos estatutos. Quiero hacerles escuchar muy brevemente la parte en la que el embajador Fuchs en Radio Pichincha hace relación con un testimonio que la verdad nos sorprendió y a mí al menos me dejó mudo. Pasemos a escuchar para luego continuar comentando. Fui convocado a la presidencia de la Nación. El primer día yo fui 3 veces convocado. Las 3 veces ya había sido convocado cuando el gobierno, con un clima de tensión, cuando el gobierno en diciembre, el gobierno argentino le concede el asilo político y se niega. Fui convocado, fui presionado, normalmente dentro de una lógica diplomática al límite de lo razonable. Uh-huh. Esta vez fui convocado en una lógica diplomática fuera de lo razonable, con el secretario de la presidencia, con el jefe de la Policía Nacional, con el canciller por comunicación, el vicecanciller y 3 o 4 funcionarios más, que no recuerdo sus nombres, menores. El secretario de la presidencia a los gritos insultándome. El secretario, ¿quién era el secretario de la presidencia, señor Corral? Es el secretario de administración, yo no recuerdo ni su nombre. Iván Correa. Corral, Sebastián Corral, me parece. Yo espero algún día que él entró a los gritos insultando, se fue a los gritos insultando sin permitirme hablar, la Cancillería tratando de mantener una relativa forma. Debo decir que el jefe de la Policía Nacional en esto fue el más caballero en la relación, debo decirlo, lo cual no obsta mi opinión ex post de que el rol de la Policía Nacional es un rol desastroso, porque ahí vamos a la sarta de mentiras que se planteó sobre el rol y la actitud mía en esta situación. Miren, esto es lo que nos decía y nos contaba. Para mí es un testimonio realmente impactante, ¿no? De cómo el embajador Fuchs o ex embajador Fuchs tuvo que enfrentar este atropello, este hostigamiento de funcionarios de gobierno del Ecuador, cuando el tino que se debe tener en este tipo de conflictos debe ser máximo, debe ser extremo. Y para colmo, Fuchs incluso dijo que uno de los funcionarios, el canciller, le mintió al presidente Fernández cuando justamente hacían relación a la temática y topaban el tema. ¿Cómo comenzó todo esto? Muy brevemente. Lazo le envió un tuit a Fernández diciendo que le apenaba mucho que el presidente de Argentina haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con el economista Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Reacción que ha sido calificada de muy poco tino, ¿no? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó el presidente argentino? Recibe estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga un esfuerzo, le dice Fernández, de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestro pueblo o a nuestros pueblos vincula. Está clarito. ¿Quién responde más diplomáticamente? Es el presidente de Argentina, sin lugar a dudas. ¿Qué respondieron algunos, qué comentaron algunos ciudadanos ecuatorianos? Por ejemplo, uno de ellos dice: disculpe la ignorancia de quien nunca debió llegar a ser presidente del Ecuador, que no sabe ni controlar lo que nos sucede a nosotros en el país y sale a buscar culpables por sus complejos a otros países hermanos. ¿Qué dijo el cómplice y encubridor de Guillermo Lasso? Porque esto es bueno hacer referencia para culminar el comentario. ¿Qué dijo Fernando Villavicencio sobre este tema? El presidente argentino
Fernández recibe a un delincuente prófugo de la justicia. Se trata de Rafael Correa, acusado de recibir sobornos de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. Esto dijo Fernando Villavicencio, cómplice y encubridor del presidente Lasso, tratando de justificar la actitud poco tinosa del gobierno ecuatoriano. Esto muestra de cuerpo entero la estrategia del régimen que provoca este grave incidente diplomático, bajo la equivocada estrategia de vincular al impasse diplomático con posiciones políticas de uno de los innegables líderes del progresismo latinoamericano, como es Rafael Correa. Y entonces, por eso es que decíamos acá con Quinto Lucas, hay que hilar fino. Esta situación es bien anómala, es bien extraña. ¿Por qué no estaba la policía custodiando de que Duarte salga de la embajada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la dejaron salir? ¿Se pretendía acaso provocar este incidente diplomático para debilitar, ¿no?, la posibilidad de que UNASUR se consolide y vuelva a renacer en América Latina, y cuyo principal propulsor o impulsador es el presidente Fernández de Argentina? Estas preguntas debemos hacernos todos los ecuatorianos para analizar en contexto la situación que actualmente viven las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina. Ahí les queda, mis queridos amigas y amigos, para su reflexión. Nunca descuidemos que tras de las actitudes de los gobernantes siempre hay un condumio, y debemos ponernos a meditar de la manera más profunda para mirar siempre las demás aristas.